yo que era entonces una persona joven. Ok, realmente joven, si tomamos el texto literal, es joven. En nuestra cultura, ¿qué es el joven? Y ya a los 20 es joven adulto. Sí, hasta los 19. Ya hasta los 29 es el rango, porque ya a los 30 pues estás en la vida adulta. Adulta temprana. Entonces usted lee joven y ¿qué usted piensa? 21 años, 22 años, pero el texto no te dice que es joven. Dice que es un hombre, pero no te dice tan. Entonces, ¿cómo llegamos a que era un? ¿Por qué le ponen entonces la King James le pone joven rico? La Reina Valera le pone joven rico. ¿Por qué se le puso joven rico? Si el texto no dice que es un joven rico. Entonces, no, porque cuando se entra a la cultura y a la parte, al contexto cultural, en base al diálogo con Jesús, se puede concluir que en aquel momento histórico era una persona joven. Entonces, no podemos tomar el texto literal, tenemos que permitir que el texto no hable. Ok. Por lo otro, ¿cómo usted lo va a aplicar? Esa misma narrativa del domingo. El texto no lleva a aplicarlo de una sola manera. La posesión es al dinero. Si lo tomamos literal. No. No, eso no todavía, porque usted se me está yendo de lo que el texto literal nos dice. Era una persona que Cristo lo confronta. Pero ¿por qué Cristo lo tiene que confrontar? Él va donde Jesús. ¿Qué pregunta le hace? Maestro bueno. ¿Qué hay ofensivo en maestro bueno? Cristo da como que entender que hay algo mal ahí, porque Cristo le dice, ¿por qué tú me llamas maestro bueno? Maestro bueno solamente hay uno en el cielo. Para. Cuando tú escuchas eso, pues entonces este tipo era un impío, ¿verdad? Si coge el texto literal, este tipo era un impío, porque era un impío. ¿Cómo usted puede concluir que es un impío? ¿Usted puede concluir que él era un impío? ¿Qué era un impío? Alguien que no practicaba la ley totalmente, que era un hipócrita. ¿Qué le dice Jesús? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para ser salvo? ¿Qué le dice Cristo? Haz esto y haz esto. Y él le contestó, maestro, todo eso yo lo he hecho desde pequeño. Él lo había hecho. Él lo había hecho, José. Porque Cristo en ningún momento le dice, tú me estás mintiendo, tú no has hecho eso. Cristo lo valida. Cristo le dice, sí, pero te falta una cosa. Entonces Cristo lo está validando. Entonces, él es una persona justa. Tomamos el texto. Es una persona justa, correcta, según la ley. ¿Cierto? Según la ley. Porque él guarda la ley. Cristo en ningún momento le dice, tú no guardas la ley, tú eres un hipócrita, como le dijo a los fariseos, muchos de ellos. A él no le dijo eso. A él no le dijo sepulcro blanqueado, no le dijo nada de eso. Él le dice, es cierto, pero te falta una cosa. Si lo tomamos literal, pues entonces resulta que el problema de él es apego al dinero. Pero cuando entramos en el contexto cultural nos damos cuenta que no, que había otra cosa más. Quizá era un maestro que había alcanzado cierto conocimiento y estaba buscando validación de un rabino de mayor jerarquía. Era una persona con posición dentro del Sanedrín. Su dinero estaba consagrado al Señor. ¿Cómo usted sabe todas esas cosas? Cuando usted entra a la cultura de aquel momento histórico, usted se da cuenta que las personas de ese nivel judío habían consagrado su dinero al templo. Ahora, mi propuesta para ustedes, ¿cuál es? No busques un hombre. El espíritu del anticristo está desde que Cristo ascendió. Pablo lo dice y Juan te lo está diciendo.
Juan te dice, tiene nombre y apellido, es el gobierno romano. Todo aquel contrario a Jesús. Entonces, cuando tú lo ves que es un gobierno, y yo te he añadido aquí, yo le he añadido a usted, para no ser informar, yo le he añadido a usted que ese gobierno nace desde la Torre de Babel. Yo te lo estoy conectando a Génesis. Cuando los hombres fueron desarrollando sus propias estructuras económicas y sociales. Y Dios no formó parte de ellas. Dejaron a Dios fuera. Entonces hicieron un gobierno paralelo al de Dios, contrario a lo de Dios. Y te añadí que desde finales del siglo XIX el humanismo se quedó con los gobiernos de los hombres y han sacado a Dios de todas las esquinas. Y hoy en día las mismas comunidades de fe han dejado a Dios fuera y se predica otra cosa. ¿Ves? Entonces cuando tú lo ves de esa manera, en vez de estar buscando una figura, es un gobierno. Es un gobierno que se sigue levantando y Dios va quedando segregado. Y el nombre de Cristo es avergonzado, vituperado. Y se conecta con lo que dice Isaías. El nombre de Cristo es blasfemado por culpa de ustedes. Le está hablando a Israel. Pablo lo cita en Romanos. Y dice, el nombre de Cristo es blasfemado por culpa de ustedes. Le está hablando a la iglesia. Entonces, ¿qué Cristo le dice a la iglesia en las 7 iglesias de Apocalipsis? Cuídate del gobierno de los hombres. No te mezcles con el gobierno de los hombres. Tú que te prostituyes, tú que haces esto, tú, hablándole a la iglesia. Entonces, cuando yo lo veo de esa manera, pues resulta que ya eso viene desde el principio. La mayoría de los que lo interpretan con que la marca viene después, practican dos cosas. Que Cristo va a arrebatar a la iglesia, se la lleva, y luego viene que si no te dejan marcar, vas a ser perseguido, esto y lo otro. Eso es lo que se dice. 3 años de paz, 3 años de guerra. Yo conozco esa visión teológica, pero no la respaldo porque en Apocalipsis, dígame en qué parte de Apocalipsis dice que Cristo viene, que es la tercera venida, porque entonces Cristo ya vino físicamente, corpóreo, luego viene el rapto y luego la venida. Eso es lo que nos enseñan. Dígame en qué parte de Apocalipsis, vamos para el capítulo 20. Usted ha visto que ese evento se ha manifestado. ¿En qué parte lo dice? En el 19 nos dice que Él viene. Y vamos a estudiar un poco el texto que usted le impactó, lo que Él viene de rojo. Lo que la persona explica, lo explica a media. El video que usted me envió. Pero yo tengo discrepancia con él, porque él dice que el ejército que viene con Cristo a pelear es la iglesia, porque están vestidos de blanco. No es la iglesia, mi punto de vista no es la iglesia. Le voy a explicar algo. Vamos a Egipto. Amén. Llegó el tiempo de matar a los primogénitos. Amén. La última plaga. El texto dice que vino un ejército del cielo. ¿Quién fue? El ángel de la muerte. Usted sabe que el ángel de la muerte el día de hoy tiene vigencia, ¿verdad? Está al servicio de Cristo. Uno va a hablar de eso ahora. ¿Ah? Esas son imágenes. Los ángeles son hermosos. Esa es la mentalidad de la gente. Dice, de hecho, técnicamente les digo algo. ¿Y si no hubo ningún ángel? Cuando le quitaron la vida a esos primogénitos. Si no hubo ningún ángel. Cristo tiene a Elizabeth. Usted sabe quién es Elizabeth, ¿verdad? No es nuestra hermana Elizabeth.
No, Elizabeth, esa es la mamá de Juan el Bautista, no, pero cuando la Reina Valera dice Talita Kumi. Talita Kumi. Es en arameo, Elizabeth, a ti te digo. Elizabeth, a ti te digo, levántate. ¿Qué ejército Cristo necesitó para decirle a ella que se levantara? Usted sabía que Cristo resucitó al hijo de una viuda también. Ah, sí, pero nadie predica del hijo de la viuda. Ya lo iban a enterrar. Y cuando Cristo vio a la madre llorando, levantó al niño. Gracias, José. Esa es la parte cultural. Excelente. Levantó al niño. Y a Lázaro. 3 días muerto Lázaro. Ya su cuerpo en el proceso de descomposición. Corazón descompuesto, hígado descompuesto, intestino descompuesto, su cerebro ya descompuesto, la sangre contaminada. Así mismo, el hedor, cuando abrieron la tumba, a muchos le impactó el hedor porque por eso era que le echaban perfume. Y Cristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Cristo usó su poder para dar vida. Tanto fue así que cuando Cristo resucitó, muchas personas resucitaron con él. Nadie predica ese texto que está en Lucas. Y la gente reconoció a sus familiares, dice el texto. Y los familiares los fueron a ver. Entonces, ahora lo voy a aplicar al revés. Apocalipsis nos dice que llegó el día de pasar justicia y Dios va a ejecutar su justicia. Ahora no viene a dar vida, ahora viene a quitar la vida. Cristo no existía en aquel momento, Cristo existía, acababa de resucitar y en su resurrección, parte de esa persona que habían sido salvos por la ley se levantaron junto con él. Eso es más complejo, pero no nos vamos a complicar la vida. Quiero cambiarle un poco la visión. En Apocalipsis él no viene a dar vida. Es juicio. Él viene a quitar la vida. ¿Por qué Cristo quita la vida? ¿Por qué? No, Dios, no me están pendientes al de estudio. Apocalipsis 1. Yo soy la vida, yo soy la muerte, yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el alfa, yo soy el omega. Y lo dice como 5 veces. Yo soy la vida y yo soy la muerte. Ahora aquí él viene a ejecutar la muerte. Y nadie se va a salvar. ¿Cristo necesita un ejército para hacer eso? Te pregunto. Por eso no me cabe la más mínima duda que se le dice a los israelitas, el ángel de la muerte pasará para que el israelita sepa que tiene que obedecer. Pero desde el cielo, él solamente tenía que quitarle la vida a todos esos primogénitos y así lo hizo. Y todos, el espíritu de la vida abandonó su cuerpo, porque la vida está sujeta a Dios, no al hombre. ¿Ah? Eso es correcto. Sencillo. ¿Qué les quiero decir? Que Cristo le está hablando de manera simbólica a la iglesia desde el cielo. Yo quiero que ustedes comprendan eso. Apocalipsis 19 es, desde el cielo se inicia el juicio. Yo voy a juzgar a las naciones. Y vengo a quitarle la vida a todo aquel que no es parte de mi pueblo. Los que estén vivos morirán. Pero ese no es el fin. Yo los voy a enfrentar. Vamos ahora a Apocalipsis 20. Yo los voy a enfrentar. Entonces, ¿cómo usted se quita la marca del pecado? Con la sangre de Cristo. ¿Qué yo digo? La marca toda persona la tiene, que es el pecado.
Y es el estilo de vida que llevamos, que es contrario a Jesús. Para mí es simbólico, no es literal. Pero si usted cree que es literal, mire, yo no me voy a molestar ni lo voy a convencer. Crea que es literal. Si usted cree que la iglesia viene con Cristo a pelear, pues yo no tengo problema, eso es su punto de vista, yo se lo voy a respetar. Chévere, yo no creo, porque en ningún momento Apocalipsis dice que esos son los santos que están frente al templo. En ningún momento Cristo dice, porque yo te voy a llevar para que tú te vengas de los seres humanos. Yo he escuchado a predicadores decir que ellos quieren venir con ese ejército porque haya 2 o 3 que le quieren arrancar la cabeza. En el momento que tú piensas así, para el cielo tú no vas, porque estás violentando el principal mandato de Cristo. Y a tus enemigos, Mateo lo complica, no te lo dejes en el prójimo. Mateo te dice, ama a tus enemigos. Porque ya que no entendían lo del prójimo, Cristo dijo, vamos a ser más específicos. Ama a tus enemigos. Entonces, ¿para qué Cristo necesita si claramente desde Enoc te dice que el ejército de Dios es inmenso? Y Cristo cuando está frente a Herodes, antes de entrar al texto, Herodes, ¿qué le dice? Entonces tú eres rey. Tú eres rey. ¿Qué le dijo Cristo? Mi reino es de este mundo. Entonces, tú eres rey. Vuelve y le pregunta. ¿Y Cristo qué le dice? Si yo fuera rey de este mundo, tuviera un ejército peleando conmigo. ¿Tú ves ejército? 2. A rayo, esta está brutal. Viene Pedro, Getsemaní, el charlatán que no oró por Cristo. Aquí la gente brinca el texto, lo rompe. Hacía 20 minutos, Cristo por tercera vez le dijo, caramba, le he pedido que oren por mí 1 hora y no han podido orar. Levántense que ya vienen por mí. ¿Cierto o falso? Amén. No oraron, no acompañaron a Jesús en su sufrimiento, pero Pedro se envalentó y sacó la espada y le cortó la oreja a Juan Marcos. Para la violencia sí estaban prestos, pero no para acompañar a Cristo en el sufrimiento. ¿Qué Cristo le dijo a Pedro? ¿Qué más le dijo? Yo puedo decirle a mi padre que me envíe una legión de ángeles ahora y se acaba todo esto aquí. ¿Qué Cristo te está diciendo ahí? Él tiene su ejército, él no necesita que la iglesia se contamine. Número 2, realmente Dios necesita un ejército contra los hombres. Si usted dice eso, usted le está restando autoridad a Jesús. Porque usted está limitando la autoridad de Dios. Se está contradiciendo. Por eso, claramente Apocalipsis está lleno de símbolos. Yo lo he dicho, Apocalipsis está codificado. Y la iglesia del 2025 tiene que romperse la cabeza para romper ese código. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí, rompiendo el código con ustedes. No hay tal cosa como que Dios viene desde el cielo a hacerle enfrentar a los gobiernos de los hombres. Desde el trono del cielo, el gobierno de los hombres se va a destruir y la vida abandonará el cuerpo de los seres humanos. El alma abandonará el cuerpo de los seres humanos y caerán colapsados en un momento. Pero ¿para qué Apocalipsis te envía esa señal? Para que la iglesia pueda entender lo que va a ocurrir. Está usando elementos visuales codificados para responderle a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está esperando justicia de parte de Dios, a unos justos mártires que están en la presencia de Dios, diciéndole hasta cuándo vas a permitir esta persecución, hasta cuándo vas a permitir este sufrimiento, hasta cuándo nos vas a hacer justicia. Esa es la iglesia que clama día y noche para que Dios haga justicia a los hombres. ¿Me sigue?
Y Dios lo va a hacer. Y le está diciendo a la iglesia, yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer de esta manera para que la iglesia lo pueda internalizar. Pero Juan tiene claro que lo que él está viendo es algo simbólico. Dejamos. Yo creo que ya no podemos ir, ¿verdad? Con esa introducción, usted va a tener ahí hasta mañana para digerir eso. Ahora, repito, si usted quiere creer en lo que le han enseñado todo el tiempo, yo no tengo problema. Si usted quiere seguir viendo monstruos, falsos profetas, yo veía la situación de Francisco, el Papa, y me daba tristeza. Yo decía, y le voy a decir esto. ¿Dónde era que yo estaba? Yo estaba hoy con Rose. Y pasaron ese comercial. Considero que fue del Señor el pensamiento porque viene a mi mente cuánta gente dicen que la Iglesia Católica es la falsa profeta. Y hay muchos católicos que son más fieles a mí que muchos seguidores creyentes. Porque los cristianos se pasan diciendo que el Papa es el falso profeta, pero son más impuros que el mismo Papa. Porque destruyen a los hermanos, explotan a las iglesias, manipulan a la iglesia, quieren controlar la vida de la iglesia. Y los que están pendientes, mire, le voy a decir más, un pensamiento que se lo di a Rose y ahora se lo dejo a ustedes. Muchos pentecostales, voy a ser pentecostales, muchos de la iglesia reformada venden indulgencia en las iglesias. Venden la indulgencia. Con la excusa de que tienen que pagar el templo, con la excusa de que tienen que pagar luz, con la excusa de que tienen que pagar agua, con la excusa del aire acondicionado. Venden indulgencia. Vamos entonces. Porque este es el proyecto de Dios, la iglesia, el edificio. Eso es lo que están proyectando. Pero lo mismo pensaba Juan III de la Basílica de San Pedro, que eso era un proyecto de Dios. Y la iglesia tenía la responsabilidad de cumplirlo. Y por eso vendió las indulgencias. La iglesia no está vendiendo indulgencia hoy en día, para que no tengan el papelito. Pero si no diezmas, si no ofrenda, no eres salvo. Hemos llevado a nivel de salvación el diezmo y la ofrenda. ¿Dónde la Biblia dice que tú eres salvo por diezmar y ofrendar? El joven rico diezmaba y ofrendaba y Cristo le dice, tú estás más perdido que el diablo. Alaba. Si usted quiere, yo me voy. Y yo le dije a Rose, ¿sabes qué? Y ese pensamiento vino hacia mí hace como 2 semanas. Dije, voy a tener que predicar sobre eso. No es eso, es muy complicado. Pero dije, contra, es verdad. Estamos vendiendo indulgencia. No hemos aprendido. ¿Sabes por qué no hemos aprendido? Porque la iglesia, que se supone que sea una experta en la historia, lo menos que sabe la iglesia es de historia. Desconocemos nuestra historia. Nos coge un ateo y nos hace pedazos. Porque desconocemos nuestra historia. Estamos, y ¿sabes qué es lo triste? Nos perdemos en discusiones vanas. En discusiones vanas y las almas se nos están perdiendo. Y la desinformación en la... Mire, yo a mí no me gusta juzgar a nadie. Yo no juzgo a nadie. Yo juzgo conforme a la palabra para salvación. Así a las iglesias le tiro con todo. Porque usted es luz y usted tiene una responsabilidad. Y Cristo dijo, el día que tú pierdes esa responsabilidad te convierte en una sal que nos sirve. Así que el estándar de la iglesia es acá arriba. Y si tú como pastor tienes una grey de 500, 700, 800 personas, tú vas a rendir cuenta por cada una de esas almas. Así que ten cuidado lo que tú le estás enseñando a esa gente. Y no venga con la excusa que tienen que mirar a Dios. Mentira del diablo, te van a mirar a ti. Eso es lo que Cristo dice también. Te van a mirar a ti, a través de ti es que ven a Dios.
Viene este muchacho, que ahora está muy famoso por ahí, y que su trabajo es hacer tatuajes. Y que Dios está con él. De hecho, el caballero que tú me envió, hay una parte que le habla de que el tatuaje, mira, usted que me pregunta que si se puede hacer un tatuaje. Pero sí, pero el texto lo dice, Marilyn. El texto lo dice. Y yo lo expliqué aquí el miércoles pasado. Y hay muchos cristianos. Anthony en una ocasión me dijo que se encontró con un chamaco en el gimnasio que le dijo que como eso de tatuaje, la Biblia en ningún lugar lo prohíbe, que él sí iba a hacer un tatuaje con una cruz aquí que para predicar a Cristo. Y le citó el texto de Apocalipsis. Adiós, si Cristo tiene un tatuaje, ¿por qué yo no me puedo hacer un tatuaje? La Biblia prohíbe los tatuajes, el Antiguo Testamento lo dice, no marques tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y esas marcas lo que hacen es esclavizarte. Los romanos trataban de quitarse la marca que el imperio le ponía, los cristianos. Pero yo no le hago daño a nadie, para. Tú tienes un cuerpo prestado. ¿Qué dice Pedro sobre el templo, sobre el cuerpo? ¿Qué es qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, si es el templo del Espíritu Santo, tú tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Aguántese. Tú tienes derecho a ser irresponsable con tu salud. Tú puedes hacer con tu salud lo que te dé la gana. Te lo estoy llevando a otro nivel. Pero si es templo del Espíritu Santo, pues tú tienes que guardarlo, protegerlo. Porque es un regalo que Dios te dio. Y tú tienes que ser responsable. Por eso tú no lo marcas, porque no es tuyo. Y desde Deuteronomio dice que las marcas, porque en aquel momento las personas se tatuaban el rostro de sus familiares para no olvidarlos. La costumbre alrededor de Israel, y Dios le dijo, tú nunca te harás una marca en tu cuerpo. Por eso los judíos no se marcan y por eso la iglesia no debe de marcarse. Por eso una persona que se dedica a hacer tatuaje y dice que es cristiano es porque no ha sido bien discipulado o no se congrega en ninguna iglesia porque él a sí mismo se disipula. De la misma manera, aquellos que se pasan criticando, perdiendo el tiempo. ¿La Biblia para quién es? Para la iglesia. ¿Para todo el mundo o para la iglesia? Siga. Señal. Por eso, la Biblia es para nosotros. Usted lo tiene en el libro de los Hechos. El etíope tenía una Biblia y no entendía lo que estaba leyendo. ¿De quién necesitó que le explicara? De un miembro del cuerpo de Cristo. La Biblia es para nosotros. La regla de vestimenta bíblica, la regla de comportamiento ético, ¿es para la iglesia o para el mundo? Para el mundo, Aristides. No, en serio. Es para la iglesia. Cristo me está diciendo a mí que sea sal, no al mundo. El mundo está en su pecado según las reglas del mundo. Su propia cultura. Tiene su cultura y su regla normal y su moral social. Y allá tiene su regla. Contraria muchas veces a la de la iglesia. Y choca con la de la iglesia. Y la iglesia se protege porque su iglesia tiene su código moral. ¿Por qué yo entonces cojo el código moral de la iglesia para juzgar al mundo? Y ahí es que entramos en confusión. ¿Y usted sabe lo que hace con la gente del mundo? Los alejamos. Porque el código nuestro se lo queremos exigir a ellos. Alguien que no conoce a Cristo. Y usted quiere que se comporte como un cristiano. ¿Por qué usted se comporta como usted se comporta? ¿Quién lo ayuda a usted? El Espíritu Santo.
Y esa persona que no tiene el Espíritu Santo, usted sabe lo que usted está haciendo, usted lo está condenando. Usted lo está condenando. ¿Sabe usted por qué? Porque vienen a Cristo, empiezan a construir la fe y al no terminar se convierten en el hazmerreír. Gracias, José. Primeramente tú le presentas a Cristo, le modelas a Cristo, que acepten a Cristo como su Salvador. Y luego lo que el Espíritu Santo ha hecho con nosotros, lo hacemos con ellos, lo acompañamos en su crecimiento. Que vayan viendo a Jesús a través de nuestras vidas. Yo le modelo a Jesús. ¿Por qué ellos no ven a Jesús? Me ven a mí. ¿Qué dicen los cristianos? No, porque lo estás atrayendo para donde ti. Tienes que traerlo para donde Cristo. Ajá, ¿y dónde está Cristo? Déjame abrirle la puerta del carro para que se monte. Porque no saben. Ah, pero cuando te ven a ti. ¿Qué dijo Cristo? En una de las predicaciones mías, a principio de la segunda predicación. Padre, que sean uno, como tú y yo, para que cuando el mundo los vea, te vean a ti. Ya ahí te estoy que ya se acabó, no tengo que hablar más nada. Ah, pero eso no se predica. Porque la salvación es individual. Y yo pues, se pierden por culpa tuya. Que fue lo mismo que Cristo le dijo a los fariseos. Ay, fariseos, ustedes que cogen la seca y la meca para hacer un prosélito y lo hacen un esclavo del infierno, del Hades. Eso es lo que la iglesia está haciendo. Vamos al texto. Porque el texto de hoy es bien complicado. Y no sé por qué me metí en ese tema. No sé. Dios sabrá. Apocalipsis 20. Ok. Apocalipsis 20 es el cierre de Ezequiel 36, 37 y 38. Ay. Aristide, ¿usted tiene la Biblia ahí? Busque a Ezequiel, por favor. Yo le dije a usted. Entonces, Aristide lo tiene eso claro en su mente. $37, 38 y 39. Y sigue el 38. Y déjalo entonces ahí. Vamos entonces al 20. Glenda, ¿qué versión tú tienes? Lenguaje actual o la lenguaje popular. Don José tiene la lenguaje actual. ¿Puede leer de la de él? O don José, usted lee rápido. Pues Glenda, ayúdalo. Sí. Un momentito, Glenda, déjame explicar eso. Vamos a explicar esto rápido. ¿Por qué? Claramente, Cristo les va a revelar algo aquí que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Cristo está diciendo, ¿se fue el audio otra vez? Eso es viejo. Eso es viejo. Cristo está diciendo algo brutal. Cristo está revelando. Marilyn, ¿estás bien? El esófago. Ok, en el nombre del Señor eso se va. Si no, recuéstate. ¿No? Ok. Se sube. Ok. Está bien. Eso es lo que falta, porque todo lo que el Señor ha hecho, pero ese chipito ya mismo el Señor lo habrá ahí. Pero no te molesta si hablo alto, ¿verdad? Ok.
Cristo está mostrando algo que no se sabía desde antes. El que estuvo en la planificación de la Torre de Babel no fue Nimrod, fue Lucero. Cristo ahora está revelando que los gobiernos de los hombres, el planificador detrás de ese gobierno, ¿quién es? Lucero. Lucero, prendo la luz, sí, por ahí para abajo. Hay agua a temperatura también, es que esa agua fría no es muy buena para el esófago. El agua a temperatura está allí, es mejor esa que la fría. Detrás del gobierno de los hombres ha estado siempre Lucero. El hombre no ve nada malo. Yo he aprendido que si hay una herramienta maligna que el enemigo ha usado es el humanismo. ¿Qué ha hecho el humanismo? Ha colocado al hombre como bueno. Que el hombre en sí mismo se puede regular. Sin la ayuda de un ser externo superior, que él mismo puede resolver. Que él tiene la capacidad para resolver y atender lo que sea. Y algunos que dicen, si el hombre ha llegado a la luna y planifica llegar a Marte, ¿qué no podemos hacer como seres humanos? Si nos enfermamos, nos curamos. Y la autorrealización es, tú tienes que configurarte, motivarte, y entonces no hay nada que tú no puedas alcanzar. Es una mezcla de hinduismo con humanismo. Y tú eres el centro de todo, porque todo emana en ti y termina en ti. No mencionan creación, pero tú eres un ser autosuficiente que tú no necesitas de nada ni de nadie. ¿Me siguen? Entonces, cuando usted se pone a ver esto, Cristo nos dice, quien está detrás de todo eso, es Lucero. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? A Lucero lo voy a encadenar. ¿Qué significa? ¿Que Lucero dónde ha estado? Por eso cuando él le hace las ofertas a Cristo, ¿qué Lucero le ofrece a Cristo? ¿Incluyendo qué? Los reinos. Le ofrece los reinos. ¿Qué son los reinos? Los gobiernos. Ahora, cuando Cristo muere, Cristo solamente le quitó una autoridad, que era la autoridad de la muerte. Pero lo demás se lo dejó. Porque ¿qué hizo Cristo cuando resucita? Hace un gobierno paralelo, que es la iglesia. No hay problema con llamar el gobierno de la iglesia, para que los G2 se lo distorsionan. La iglesia tiene su gobierno, la iglesia tiene su propia estructura, la iglesia tiene su propia constitución, la iglesia tiene su propia base moral. Arítide, ¿estás bien? Puede ser como... Okay. La iglesia tiene su propio código moral. Amén. Y el mundo tiene su propio código. Y de hecho, llega un momento que la cultura del mundo choca con la cultura de la iglesia, que es lo que está pasando en la iglesia de Apocalipsis. Los romanos no soportan a los cristianos porque su estilo de vida es contrario al estilo de vida de ellos. Y no asimilan por qué los cristianos viven de esa manera. Entonces, ¿por qué no quieren disfrutar? Mire, hay una serie, es bien viejita, que cuando José llega a Egipto, José le dice, no, nosotros solamente tenemos un solo Dios. Y el egipcio se echa a reír y dice, y con un solo Dios ustedes resuelven todos sus problemas. Si en Egipto tenemos un Dios para todos, nosotros somos mejores que ustedes. Porque el ser humano siempre, el ser humano en sí mismo considera que sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién es que motiva eso? Lucero. Sigue, Glenda. Aquí claramente Dios te está diciendo, ya el reino de Lucero se acabó. Lo voy a destruir.
Lo está desenmascarando. Porque otra cosa importante, a rayo. Otra cosa importante. Cuando la iglesia ve a Roma, sí, que se conecta sí, está hincha. Sí. Eso. No, móntela ahí, eso se monta ahora, Marilyn. Ok. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Sí. Me quedé. Lucero, el reino. Ok. Rayo. Sí, ahora caí. Cuando la iglesia está viendo la persecución, la iglesia piensa que la persecución viene de parte de Dios hacia ellos. Que Dios está usando el imperio romano para perseguir a la iglesia, para pasarlo y ponerlos a prueba. ¿Me siguen? Ellos sienten que esa persecución de parte del gobierno hacia la iglesia es Dios que la está enviando. Lo mismo que muchos cristianos piensan hoy en día, que cuando les pasa algo, que es Dios que los está probando, que es Dios que los está persiguiendo, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues Cristo aquí está diciendo, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Lucero es el que está detrás de toda la infraestructura grecorromana. Lucero es el que está detrás de Nerón. Lucero es el que está detrás del gobierno romano. Y yo, lo voy a destruir. Seguimos. ¿A quién? ¿Qué te está diciendo? A los gobiernos. ¿Qué ha hecho con los gobiernos? Hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad por un corto tiempo. Luego vi unos tronos, y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Ellos no habían adorado al monstruo ni a su estatua, ni se habían dejado poner. Dígame, don José. No, don Juan, es una enseñanza simbólico. Yo lo voy a erradicar. Pero, ¿cómo la iglesia lo puede entender? Que lo va a encadenar para limitarlo. Y lo propio de los 1000 años que lo voy a explicar ahora. O sea, es una manera que la iglesia, o sea, recuerda que esto es un lenguaje celestial. No, negativo. Detenido. Y él lo va a detener. Bueno, Judas cita un texto apócrifo que dice que Dios tomó a los ángeles y lo colocó en un abismo. ¿Qué es un abismo? Pensamos que es un hoyo. El texto hebreo es un lugar que no existe. Es un no a lugar. Elizabeth salió frente a la cámara. Yo dije, Elizabeth es muy chiquita, no creo que se vea. Se vio Elizabeth, está grande. Ajá, diga, don José. No es que lo ata, simplemente se acabó tu gobierno. ¿Por qué? ¿Quién tiene más autoridad? Dios. Le dijo, de la misma manera que le quitó la llave de la muerte, dijo, tu autoridad no, ya se acabó, porque el 19 yo le dije a usted que era lo que la iglesia estaba esperando. Ahora viene el juicio donde Dios acaba todo, preparándose ya para el cierre espectacular del libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a ver próximamente. ¿En qué parte fue que te interrumpí, Glenda? Ya mismito, porque ahora viene esa parte, pero sí, ya mismito lo vas a ver. Ok. La estatua. ¿Qué es la estatua? ¿Qué estatua es? Todo el mundo está esperando, y lo he visto,
una estatua inmensa, ¿no? Y de hecho, de la misma manera que Nabucodonosor, que aquellos no se inclinaron frente a la estatua, así será en los tiempos finales. Y el que no se incline a la estatua le van a cortar la cabeza. ¿Verdad? Porque no entienden el contexto cultural. Diocleciano mandó a hacer una estatua y a que se le hiciera culto en vida. Y la iglesia perdió la vida porque no decidió hacerle culto a la imagen, a la estatua. En ese momento histórico que el texto se está dando, muchos cristianos habían perdido su vida porque no se habían inclinado ante la estatua de Diocleciano. Es un evento sí como Daniel, pero aquí Diocleciano, el emperador romano, hizo lo mismo. Y la iglesia que no se inclinó, que Dios le está diciendo desde las 7 iglesias, no te inclines ante esas imágenes. No acepte otro señor que no sea yo. La iglesia rechazó que Diocleciano era el Curius, que Nerón era Curius, que Nerón era el Señor, porque la iglesia tenía a su Señor, que era Cristo. ¿Y qué Cristo aquí le está diciendo? Tú que no te has... Ok, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? Tú que no te has rendido ante la cultura secular. Tú que te has mantenido íntegro. Tú que no te has rendido ante los gobiernos y las ofertas económicas de esta sociedad materialista. Tú que te mantienes enfocado en mí. No ante la propuesta de libertinaje del mundo. Tú has rechazado eso para consagrarte en espíritu y en verdad conmigo. Disfrutar la vida a la luz de lo que yo he hecho. Que yo predico eso. Vamos a disfrutar la vida a la luz de Jesús. El mundo no te dice eso. Disfrútala con tu propio criterio y haz lo que tú quieras. Amén. Sigue, Glenda. Si se habían dejado poner su marca en la frente y en las manos. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías. Date cuenta que ahí te usa la palabra Mesías. ¿Cómo Cristo consagra o se muestra que Él era el Mesías esperado? En el capítulo 19. Dice, yo soy el Mesías. Y ahora está diciendo que la iglesia está reinando con Él. Y ahora la iglesia reina con Él en los cielos. Eso es un periodo de tiempo. Eso es un periodo de tiempo. No se dice que son 1000 años. El texto te dice 1000 años, si lo tomas literal, pero realmente lo que te está hablando es de un tiempo en particular. ¿Cuándo será ese tiempo? No sabemos. No sabemos. Pero date cuenta que ya la iglesia está con Él. Y Cristo le está diciendo a la iglesia que está siendo perseguida. ¿Qué dijo Cristo? Cristo en vida. ¿Qué dijo? Donde yo esté, ustedes también estaréis. La Reina Valera. Porque si no fuera así, yo no se los dijera, mas yo he ido a preparar morada, para que donde yo estéis, vosotros conmigo estéis. Eso dice la Reina Valera. Si te lo traduce, ¿qué dice el Señor? Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Porque si no hubiera sido así, no les voy a mentir. Para que cuando llegue el momento, ustedes estén conmigo. Y Cristo dice más, ustedes serán coherederos juntos conmigo. Y Pedro nos dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo consagrado para Dios. Ahí se está cumpliendo esa promesa. La iglesia reinará con Cristo. Sigue, Glenda. Esa parte está brutal. El resto de los muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá a engañar a los países de Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá. Gog y Magog aparece en Ezequiel.
Y es una cultura que de hecho en Gog y Magog en ese momento histórico de Ezequiel ya no existían, eran otra cultura. Pero Dios lo sigue citando como un gobierno terrenal, un gobierno establecido por los hombres. Aquí vuelve y te dice los gobiernos establecidos por los hombres. Ve que te lo he dicho ya como 3 veces. Pero previo a eso no te lo había dicho. Aquí te lo estoy ganando a la iglesia que lo puede decodificar. Le está por si acaso no han entendido lo que llevo rato diciéndote. Te estoy hablando del gobierno de los hombres, pero un romano lee eso y dice, Gog y Magog, ¿qué es eso? Eso no existe. Eso tiene que ser una religión, es un charlatán, es una religión extraña que nosotros no conocemos. ¿Qué es eso de Gog y Magog? Porque en aquel momento no existía. Así que el Espíritu lleva a Juan a que cite a Ezequiel, codifica el mensaje para que la iglesia lo pueda comprender. Hoy en día hay un montón de gente que sigue buscando a Gog y Magog. Dios mío, sigue, Glenda. Qué raro que no dice diablo. ¿Dice qué? ¿Qué significa Satanás? El acusador, el engañador, el mentiroso, lucero, ángel de luz, padre de toda mentira. Otros días Paola estaba aquí y decía, pastor, yo no sé por qué usted le pone tantos títulos si el resultado es el mismo. Yo dije, no es lo mismo. Eso es correcto. Ángel de luz se oye precioso. Y no es lo mismo tú decir diablo. Diablo que nos vamos rápido. Rojo. El rabito. Y que hiede azufre. Y fuego. Pero cuando yo te digo ángel de luz. Cuando yo te digo Satanás. Cuando yo te digo lucero. Hay muchachas que se llaman lucero. Lucero es el rayo hermoso de la mañana. ¿Usted se protege de algo bueno? Si yo te voy a dar a ti un billete de 100, tú lo coges a las millas. ¿Cierto o falso? Y si yo voy donde ti con una pistola, ¿qué tú haces? ¿Me sigue? Cuando tú vienes una pistola, yo rápido me voy a la defensa. Pero cuando veo que tú vienes con algo bueno, lo recibo como bueno. Cuando no es así. Por eso yo me insisto en lucero. Porque la iglesia está siendo engañada en su propio patio, esperando que algo grotesco venga a destruirle. Y el enemigo lo tiene ahí dormido. Sigue, Glenda. Para. En este momento histórico de Apocalipsis, ¿qué pasó con Israel? Fue soleada, destruida. El Imperio Romano se estimaba en 2 a 4 millones de soldados. Hoy en día la Fuerza Armada de la Nación Norteamericana, que es una de las más grandes, son como 200,000 soldados nada más. Imagínate de 2 a 4 millones de soldados. Son incontables. Así que te está diciendo, el ejército incontable romano que te persigue, que te acorrala y van por toda la tierra, porque en ese momento histórico Roma controlaba ya el mundo conocido. Eso es correcto. Y de hecho, ¿dónde vimos algo similar? En la Primera Guerra Mundial. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y Albert Einstein dice que posiblemente en algún momento la Tercera Guerra Mundial se dé. Y yo recientemente hice un análisis en el canal. Que hablemos de Biblia, no en Borí Hablamos TV. Y me da tristeza porque eso casi nadie lo ha visto. Los demás están disparados en los views. Yo dije, yo voy a tirar pero yo sé que nadie lo va a ver, pero yo lo quiero hacer. Y yo dije en ese análisis
que nadie está mirando que la crisis de Ucrania puede ser la puerta para la Tercera Guerra Mundial. Y ya como que los planetas, como dicen algunos impíos, se están alineando. Pero ahí se lo dejo. Porque en la Tercera Guerra Mundial es el gobierno completo, toda la humanidad, un ejército incontable. Sigue, por favor. Pero saldrá fuego del cielo y que lo quemará por completo. Y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde la azufre arde en llamas, donde también fueron arrojados el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y en presencia desaparecieron la tierra y el cielo, y nadie volvió a verlo. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Para. ¿Desde cuándo estamos viendo ese libro? Cristo los dice, los 70, ¿se acuerdan? Procurad que su nombre esté escrito. Y a la iglesia de Apocalipsis, ¿cuántas veces se lo repitió? Varias veces. Lógico, no existe un libro como tal. Espere que en el cielo hay un señor con la barba blanca que le llega hasta aquí, pasando el libro. Manuel Següere lo tachó y lo tiró fuera. José Borré lo tachó y lo tiró fuera. No. El Espíritu Santo da testimonio delante del Padre de nosotros. Y Él tiene un registro de quién es salvo y quién no. Diga, don José. Aquí estamos viendo lo que están hablando ahorita, de que Dios no necesita un ejército, porque ahí dice, Por eso cuando usted interpreta el texto, tomando el contexto cultural, el mismo texto te va engranando y te va haciendo sentido. Ahí me preocupa cuando usted va leyendo el texto y lo interpreta de una manera y de repente el mismo texto te confunde. Pero ven acá, pero es que aquí decía esto y allá sí te dijo otra cosa. Entonces llega un momento que tú pierdes la línea porque está colocando cosas que no van en el mismo texto. Lógico, se añade el contexto cultural, te lo va hablando, te lo va diciendo. Usted tiene razón, José, aquí claramente el Señor te lo está reafirmando y de una manera clara y que lo sigue aclarando más. Sigue, Glenda. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Ok, estamos hablando lo que la Reina Valera llama el juicio del trono blanco. Aquí entra el juicio del trono blanco. Previo al juicio del trono blanco, es importante que usted tenga claro que Cristo dice que la iglesia está ¿dónde? Con Él, reinando con Él. O sea, por eso se habla de un tiempo en particular. Yo ubicaría el rapto o la segunda venida de Cristo en este margen, se puede decir así. Antes de que esto ocurra, que yo se lo había dicho a Marilyn, desde el capítulo 19 la iglesia no está en la tierra. La iglesia no está en la tierra, ya la iglesia está con el Señor. El capítulo 20 nos dice que la iglesia está con Cristo reinando, con Él. porque ahí en el 20 todos los pueblos ya tenían un libro para que En el 20:15, ¿qué dice el 20:15? Ok, pues sí, porque quiero aclarar algo del 20:15 porque, ok, pero en el juicio del trono blanco, ¿qué dice el Señor? Todo hombre tendrá que ir a mi trono. Todo hombre, toda la humanidad. Eso fue lo que leíste, ¿verdad, Glenda? Toda la humanidad tendrá que estar en mi presencia. Y yo lo voy a juzgar. No por sus obras. Sigue leyendo, Glenda. Vamos a ver por qué Cristo los va a juzgar. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara, y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que
Ok. José ahorita hizo la pregunta que ese abismo, eso es un no al lugar que está fuera de la presencia de Dios. Todas las personas que no habían aceptado a Cristo como su Salvador, su recompensa fueron juzgados, no fueron encontrados en el libro de la vida y salen de la presencia de Dios para siempre. En otras palabras, el ser humano no va a ser destruido. Eternamente ahí se quedarán porque su alma estará alejada totalmente de Dios para la eternidad. No existe tal cosa como que su alma será destruida para siempre. No. Sufriendo eternamente. Junto con el lucero. La iglesia está disfrutando de... Por eso yo le estoy diciendo a ustedes que se lo he dicho muchas veces. Nosotros no tenemos idea de lo que representa la eternidad. ¿Cierto o falso que lo he dicho? Y he dicho muchas veces que todo el mundo se enfoca en la eternidad con Cristo. Mira, le digo, esto se me paran los pelos. Pero la gente no se da cuenta que yo estoy harto de decirlo en esta iglesia, que también está la eternidad del sufrimiento. Eso es lo que Apocalipsis nos está diciendo ahí. Tú vas a sufrir eternamente. No se te va a quitar el sufrimiento. O sea que cuando siempre había pensado que cuando se destruyeran Satanás y todo, pues también se destruían los demás. Satanás también va para allá, no lo destruye. Él coge y lo lanza allí también. Sí, va a sufrir. Su gobierno termina y lo tira allí también. Es como el rico y Lázaro, que Lázaro está allá, entonces el rico está Sufriendo eternamente. Lo único que eso que esa persona está experimentando ahí no es nada lo que esta persona van a sufrir. Porque literalmente el texto dice que estarán separados totalmente de Dios. Su alma no tendrá contacto con nada. Es un sufrimiento eterno. Horrible. Yo siempre lo he explicado como es una depresión extrema. Una depresión extrema que tú no tienes manera de cómo desprenderte de ella. No, negativo. Todos van a estar al mismo nivel. Sufrimiento igual para todos. Al más que le va a doler es a Lucero. Les pido disculpas. Porque Lucero estuvo en la presencia de Dios. Usted y yo no hemos estado en la presencia de Dios. No tenemos conciencia de haber estado en la presencia de Dios. Aquí en la tierra estamos disfrutando un chipitito. Él la vivió. En carne propia. Y yo el otro día explicaba que la rabia de Lucero con los seres humanos es esa. No, estos tipos te han hecho más que yo. Y a ellos tú los perdonas. Y les digo algo, es cierto. Es cierto. Nosotros le hemos hecho más daño a Dios que el que Lucero le hizo. Imagínate. Así que el sufrimiento es eterno. El juicio del trono blanco es toda la humanidad irá delante de Dios. Buenos y malos, el mar, sus cuerpos, todo en cuerpo irán delante de Dios. ¿Qué Dios le va a preguntar? ¿Por qué Dios los va a juzgar? ¿Qué elementos tiene Dios para juzgar a esos seres humanos? Lo que hicieron con su vida. Que yo dije ahorita, Apocalipsis 1 nos dice que Él es la vida y la muerte. ¿Tú te debes a ti mismo o a Dios? Por eso yo estoy harto de decirle a la iglesia, todos los seres humanos fueron creados por Dios. El diablo no crea, así que el diablo no tiene hijos, el diablo tiene esclavos. Toda la creación irá delante de Dios a darle cuenta. Y hay una sola pregunta. ¿Qué tú hiciste con la vida que yo te di? No, yo ayudé a fulano, yo hice esto. Yo no.
Tú tenías que entregarme tu vida a mí. Por eso yo morí por ti en la cruz del Calvario. Yo pagué el precio por tu vida. En tu rebeldía me rechazaste. En tu rebeldía me repudiaste. En tu rebeldía, en tu autosuficiencia, te justificaste. Gracias. Ahí aplica que entonces esa parábola de los talentos va para toda la humanidad. La vida que yo te di, ¿qué hiciste con ella? Y la única manera, por eso yo estoy harto de decirle a usted, usted tiene algo que Dios no tiene. ¿Qué es? Se les olvidó. Hay algo que usted tiene que Dios no tiene. Y que Dios te la ha dejado, que es tu alma. Tu alma es tuya. ¿Qué nosotros hacemos cuando venimos a Cristo? Se la entregamos a Él. Decimos, yo reconozco que aunque es mía, tú la compraste en la cruz. Te la entrego, Señor. Te entrego mi vida. Y el Señor la recibe. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a Dios. Algo que Él te dio y tú se lo estás regresando. El vivo ejemplo de Caín y Abel. Abel en agradecimiento le dio a Dios. Caín no. Caín le dio pues porque no había más nada. No había un espíritu de agradecimiento. No había un espíritu de obediencia. Cuando yo le estoy entregando mi alma a Cristo, ¿qué yo estoy haciendo? En obediencia. Porque yo reconozco tu sacrificio. Y tú lo hiciste por mí. Y yo me estoy rindiendo ante ti en agradecimiento por lo que tú hiciste. Te estoy obedeciendo. Entonces, ¿qué Cristo le dice a toda la humanidad? Entrégame tu vida. ¿Qué hace la gente? Yo no te necesito en mi vida, Señor. Yo puedo construir mi vida sin ti, que hemos estado hablando hace rato. Cuando esté más viejito, cuando me case. Los otros días alguien me dijo, y cuando la iglesia deja de satisfacer mis necesidades, ¿qué hago? Esa pregunta estuvo bien buena. ¿Cuál es la necesidad que un cristiano tiene en la iglesia? ¿Se acabó? No. ¿Se acabó? La iglesia está para predicarte la salvación. Esa necesidad tú siempre la vas a tener. Pero hemos presentado la iglesia como un supermercado que va a satisfacer tu entretenimiento, te voy a dar esto y voy a cambiarlo porque la iglesia hay que estarla cambiando y renovándola para que la gente mantenga esa necesidad y cubrir la necesidad. La única necesidad que tú y yo tenemos es la de ser salvos. Apocalipsis nos está diciendo que a las personas se les acabó la oportunidad. Todos fueron a dar cuenta delante de Dios. Le está diciendo a la iglesia, todo aquel que no me ha aceptado como su Salvador va a ser presencia, me va a ver a mí. En otras palabras, todos los seres humanos van a ver a Cristo cara a cara. Todos. Los que creyeron en Él y los que no. Eso dice Apocalipsis capítulo 20. Sí. Su alma dará testimonio de quién es Él. Y se van a inclinar delante de Él. Gracias. Nuestro Dios Jesús. Eso es importante. Porque el 2015, los judíos pensaban que la salvación era solamente para ellos y que algunos gentiles se iban a salvar. Aquí está diciendo que no. Es la iglesia que ha creído en Jesús. Así que aquí también hay judíos. Alaba. Todo aquel que despreció la sangre de Cristo. Todo aquel que cogió su vida y hizo con ella lo que le plació. Irá a dar cuenta allí por cómo usó su vida. La iglesia no. Ya la iglesia está con Cristo reinando. La iglesia no va a ver nada de eso. Le digo más, la iglesia no va a ser parte de eso. Algunos dicen que la iglesia estará allí.
No creo. La iglesia va a estar ya disfrutando de la presencia del Señor y las bendiciones celestiales. Eso es un asunto que le toca a Dios solamente, no a la iglesia. Porque por eso Él murió, para juzgar a la humanidad. ¿Cómo la humanidad se libra de ese juicio? La salvación, aceptando a Cristo como su Salvador, y se erradica el juicio. O sea que ahí lo que se va con Cristo no va a estar en ese juicio. No, O sea, la iglesia no pasa por ahí. Ahora, ¿cuál es el juicio de la iglesia? La iglesia va a ser juzgada. La segunda venida. Estoy diciendo que no hay segundo viaje. Cuando La segunda venida, lo que le llaman el rapto. Yo creo en una sola venida. Que si es un rapto, la segunda venida, la segunda. Si es un rapto, que lo he explicado cómo se dio el rapto. Quien único habla de eso es Pablo. Y Pablo dice que él viene en los aires, que nadie lo verá. Y los muertos en Cristo. Y luego nosotros que hemos quedado, nos iremos con él. Se acabó. Ese es el que yo creo. No hay otra segunda oportunidad. El que se quedó ahí va a ver a Cristo en el juicio del trono blanco. Para ser separado de él para siempre. Incluyendo aquellos cristianos que no creyeron totalmente en Jesús. En otras palabras, que se lo está diciendo a la iglesia de Apocalipsis. Esto es para la iglesia de Apocalipsis. Para las 7 iglesias. Que a la misma vez repercuye sobre nosotros hoy en el 2025. Porque el comportamiento de las 7 iglesias lo seguimos viendo. No es nada nuevo. ¿O hay algo nuevo debajo del sol? Vuelve usted que me está mirando. Léase el comportamiento de las 7 iglesias. Salga del caparazón que la iglesia suya lo ha colocado. Saque la cabecita como la tortuga, la jicotea. Y mire que hay un mundo colapsado a su alrededor. Y dése cuenta cómo se está comportando su iglesia cuando usted lee ese texto. Y dígame si usted no está ahí. Y si usted está ahí, tiene problema, corre. Porque solamente fueron 2 iglesias las que fueron salvas. Y fueron las que no aceptaron que la cultura del mundo los dominara. Alaba. Sigue, Glenda. Eso está bueno. Yo estaba loco por llegar a este texto. y allí fueron arrobados todos los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y ahí fueron. ¿Quiénes? ¿En dónde? En el libro de la vida eterna. Dice que se le dio oportunidad de que se arrepintieran. Que entraran en un proceso de reflexión. Wow, Cristo, ahora reconozco que tú eres mi Salvador. Eso es simbólico, eso no es eso. Ahora, yo he explicado que los romanos tenían un registro de todos los ciudadanos que vivían en una comunidad. ¿Cómo se le hace más fácil a la iglesia entenderlo? De la misma manera que existe el censo, de esa misma manera en el cielo hay un registro de quién es salvo y quién no. Y se te hace fácil entenderlo. Es un lenguaje celestial. No es literal. Pero la iglesia hace clic. Wow. Entonces Dios sabe. ¿Qué yo le he dicho a usted? Que Cristo está ¿dónde? ¿En el cielo? ¿Dónde? Aquí, con nosotros. Él sabe lo que yo hago todas las noches. Él sabe lo que yo hago por las mañanas. Él sabe cómo lo que yo hago en mi trabajo. Él sabe cómo yo trato a mi esposa. Él sabe cómo yo trato a mis hijas. Él sabe cómo yo los trato a ustedes. Él sabe cuando yo le miento a alguien. Él sabe cuando yo me esfuerzo por hacer lo correcto. Cuando usted lo ve de esa manera, usted se esfuerza por caminar lo más derecho posible. Y hay relaciones, hay conversaciones que yo prefiero no tenerlas. Y hay caminos que yo tengo claro que no tengo que andarlo, porque yo no tengo que probarle nada a nadie. Porque a quien me validó es mi Salvador. Que con frecuencia se lo digo a ustedes. Ahora ya lo estamos viendo más práctico. Usted no tiene que estar dejando de ser quien usted es para agradar a nadie.
Entonces cuando tú mientes, cuando tú engañas, Cristo lo sabe. Y es peor cuando tú te justificas, Cristo lo sabe también. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Yo sé todo lo que pasa. Sencillo, una manera práctica. Yo sé todo lo que pasa. No, pero repito, mientras tengamos cristianos que en su psiquis tengan que abrirle la puerta del carro a Cristo para que se monte con ellos, ven a Cristo impersonal, porque la iglesia se ha dedicado a predicar un Cristo no personal, sino un Cristo impersonal. ¿Qué significa? Que no está presente. Y yo le predico a usted un Cristo personal. Cristo está presente en tu vida. Lo que pasa es que hemos visto a Cristo que viene a resolver nuestro problema, nuestra crisis. Entonces, mientras estamos felices, Dios no está. Pero cuando viene la crisis, ahí Dios está. Eso es lo que Apocalipsis nos dice. En todo momento Él está. No, pero clama a Él, citado el Antiguo Testamento. Clama a Él. ¿Que clame a dónde? Habla con Él. Él está al lado tuyo. Cuando usted dice que está ahí, está el corazón de Dios, porque él dijo, yo me voy, pero le dejo el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Él mismo está contigo y está ahí. No se me ponga como Andrés. Jesús, ven acá. Oye, eso que tú dijiste está brutal. Está espectacular. Ningún rabino ha dicho eso, maestro. Hi-fi. Eso te quedó brutal. ¡Wow! Ahora, yo te sigo. Enséñame al Padre. Acá entre tú y yo, bajito, no te molestes, ¿sabes? Eso te quedó brutal. Pero déjame ver al Padre, que ninguno de estos son unos impuros. Bendito. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. El que está con el Espíritu Santo está con Cristo. Cristo está presente en las iglesias. Otra cosa, don José. Esa pregunta le quedó espectacular. Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién se mueve entre los candelabros? ¿Quién se mueve entre los candelabros? El Verbo crucificado. Jesús. ¿Qué son los candelabros? La iglesia. ¿Quién se mueve en las iglesias? Jesús. Él está presente en cada etapa de nuestra vida. La iglesia sigue predicando un Cristo impersonal. Así que como Cristo no sabe, estamos igual que los israelitas, la presencia de Dios está en la iglesia, no conmigo. Así que yo fuera de la iglesia, allá destruyo el mundo, pero cuando vengo a la iglesia vengo con reverencia. Sí, porque Él está en el cielo, pero como vamos a orar para su presencia, vamos a entrar con reverencia. Y allá en el mundo hiciste pedazos. ¿Qué dice aquí? No, yo veo todo lo que tú haces. Le dice a las iglesias, yo sé quién es salvo y quién no. Y Pablo nos dice en Romanos, porque el Espíritu Santo día y noche intercede por nosotros delante del Padre. Así que el Espíritu Santo, que es Cristo, está todos los días con nosotros. Para que estamos acostumbrados a ver a Cristo como un amuleto que nos va a librar de los problemas. Y si estamos en problemas, significa que Cristo no está con nosotros. No nos evaluamos nosotros las decisiones que estamos tomando. No, porque Cristo es quien controla mi vida. Hay personas que vienen al altar para que Cristo los cambie. Que Cristo los posesione y les quite todo lo que hacen. No, es que a ti te gusta hacer lo que hace. Esto no es problema tuyo. Cristo sigue todos los días tocando a tu corazón. Y dice, yo quiero entrar para cambiar tu vida, pero tú tienes que reconocer que tienes que cambiar. Porque si tú no cambias, serás siendo un esclavo. Alaba. ¿Tú quieres estar en el libro de la vida? Vive el modelo de vida que yo te di. Vive rendido a mí y yo te voy a honrar. De hecho, cuando hablamos de rendir,
¿Qué rápido piensa la gente en rendir? Esclavitud, limitaciones, porque eso es lo que hemos predicado. Tengo que dejar aquello. No, si fuera así de fácil, todos los que van al trono son salvos. Algo que Glenda dijo ahorita, y es cierto, que yo le he explicado, es a rayo. Sí, digo esto y me voy. Cristo, el Señor es tan y tan bueno que cuando nos creó nuestro cuerpo para que sí mismo se sanara. Nos dio un cerebro que los momentos difíciles los borra. Para que tengamos una calidad de vida ahí. Para que te proteja. O sea, Cristo te ama tanto que aunque tú no quieras servirle, te ha dado las herramientas para que tú puedas vivir normal. Normal, aunque tú no le ames. Por eso es que delante de él nadie tiene excusa. ¿Qué hace Lucero? ¿Cuál es el mayor escollo o la mayor pastilla venenosa que Dios coloca sobre los seres humanos? No perdones. ¿Por qué la gente no perdona? Me explico. Yo tengo una relación con Elizabeth amorosa y me separé de Elizabeth. ¿Cómo mi cerebro va a hacer que yo olvide a Elizabeth? Voy a recordar a Elizabeth todas las cosas negativas que me hizo. No las positivas. La voy a culpar a ella por el daño que me hizo a mí. ¿Y yo no le hice daño a ella? No, pero yo me estoy protegiendo. Y estoy usando el argumento de protegerme como que Elizabeth me hizo daño a mí. Me voy a victimizar. Porque yo tengo que perdonar a Elizabeth si la que me hizo daño a mí fue ella. Que venga ella y me pida perdón a mí. ¿Y qué hace la persona? Se esclaviza. El corazón se endurece. Dejo a Elizabeth y me mezclo con Glenda. Y voy a terminar igual. ¿Y quién es la culpable? ¿Glenda es la culpable? Yo no. No resulta que yo soy víctima de todo el mundo. Entonces, ¿me evalúo yo? No. Y hay personas que están así toda su vida. Haciéndose daño a ellos y haciéndole daño a otros. Y muchos de ellos son parte de las iglesias. Se sientan en las iglesias. Y les fascinan los coros y las alabanzas. Y muchos de ellos hasta danzan en el espíritu en las iglesias. Según lo que su espíritu dice. Porque es humanidad. Porque si fuera el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es romperte el corazón y decirte primeramente que el primero que se hace daño eres tú mismo. Perdónate tú y empieza a perdonar por ahí para abajo. Porque el perdón no es una opción, es una obligación. Y los que están en el libro de la vida son los que saben amar y perdonar como Cristo amó y como Cristo perdonó. Así que si tú te justificas, tú estás del otro lado. Y ya aquí, Glenda, en el texto que tú leíste, para yo no añadir nada, dice que tú tienes oportunidad de arrepentirte. Dice, ¿serán? En el momento que no fueron encontrados, ¿dónde? En el registro. Eso es correcto, don José. El arrepentimiento aquí es en vida. Dice que hasta el mal presentaron sus cuerpos. El texto es simple, porque había una pregunta, una preocupación. Las personas que sus cuerpos no habían sido enterrados, ¿dónde estaban? ¿Verdad? El Señor dice, no. ¿Por qué? ¡Qué rayo! ¿Qué usted está viendo ahí que va a ocurrir en el juicio del trono blanco? ¿De dónde Dios hizo el cuerpo de Adán? Del polvo, de la nada. Que ahí mismo el texto te dice, porque del polvo eres y al polvo regresa. Cristo nuevamente da la autoridad y todas esas almas retomarán su cuerpo para pasar el juicio. Y si no fuiste encontrado, no hay un diálogo. Chico, pero ¿cuántas veces yo quería salvarte, mano? Chico, pero mano, la verdad es que
ese pastor Manuel Següere, yo sé que tú no lo soportabas, pero el tipo, aunque era amargo y difícil de aceptar, él siempre te enseñó la palabra. Siempre te predicó la palabra. Y tú en vez de la palabra preferías otra cosa. No, no hay break. La lista, tú no estás. Lógico, te tengo otra. No habrá tal cosa como un trono. Resucitarán para ser apartados totalmente del Señor. Así que esas personas también van a resucitar. No hay tal cosa como un templo, eso es simbólico. Pero llegará ese día donde la presencia, porque Dios necesita realmente decirte, tú no estás, te vas. Es una enseñanza para que la iglesia entienda que cuando ese momento llegue a la presencia de Dios, esas personas no entrarán. No hay manera. Se morirá el Señor ahí haciendo eso. No literal, ¿verdad? Se va a cansar. Dios no necesita hacer eso. Por ejemplo, alaba. Egipto. Dios sabía quiénes eran israelitas y quiénes no. La marca en la puerta no era una enseñanza. ¿Cierto o falso? La marca en la puerta era una enseñanza. Para que el pueblo supiera quién era Dios. Y la autoridad de Dios. Y que la vida estaba en ese Dios que ellos no conocían. Y tú te vas a separar. Porque mi sangre, de hecho, nosotros los cristianos entendemos que eso era una antesala al sacrificio de Cristo en la cruz. Los judíos no lo ven así. Lo ven como una enseñanza de que Dios le estaba diciendo al pueblo, yo voy a hacer distinción entre mi pueblo y los que no son mi pueblo. Si usted era judío y no en aquel momento no existía el judaísmo, voy para atrás. Si usted era israelita y no marcaba la puerta, ¿por qué el ángel iba a entrar en tu casa? Por la desobediencia. Oye, Glenda, lo cogiste en el aire, te quedó espectacular. La desobediencia. Porque Dios sabía quién es israelita y quién no. Desde el cielo se van. La enseñanza es clave. Todas las personas que han partido, todos los malvados, todos aquellos que se alejaron de Cristo, todos aquellos que fueron parte del anticristo, de ese movimiento, del gobierno, en la presencia de Dios, no estarán. Los romanos creían que sí. De hecho, hay un video que yo lo iba a traer, pero no lo traje, que es de este romano, que de hecho esto está brutal. Se la tengo. ¿Ves? El problema es esto, porque yo sigo y después no sé cómo parar. De hecho, eso me lleva, hermano, el domingo que yo prediqué, el anterior, yo estaba masterizando la predicación y al final yo dije, no, porque la iglesia no me paga overtime. Eso era yo con sarcasmo. Es que tenía prisa por irme porque a mí no me gusta predicar más de 45 minutos porque la predicación es una enseñanza que el Espíritu Santo le coloca a usted y Él la sigue desarrollando y usted tiene que desarrollarla en su vida. Y por eso a mí no me gusta vacunar a la persona, pero hay veces que el Señor sigue hablando, pero yo en mi humanidad estoy luchando con el Señor porque no quiero tenerlo a usted 1 y 2 horas. Pero eso soy yo. Por eso es mi humanidad. Pero en ningún momento yo estoy pendiente a cobrarlo, nada. De hecho, la iglesia a mí lo que me dejó una ofrenda. De hecho, este mes, no, Paola no me la ha entregado. No lo sé por lo de la operación, por eso ni le he mencionado nada. Pero yo no estoy pendiente a eso, con toda sinceridad. Pero cuando lo estaba masterizando me incomodé tanto que lo borré.
En la predicación que está en el canal, esa parte la eliminé. Y el hermano Neco me hizo el comentario el domingo, que cuando él lo escuchó, pues se escuchó mal. Y me hizo la salvedad. Por eso entonces le hago el comentario a usted, de que era en forma de broma, que no. De la misma manera, cuando yo digo, oiga, usted ni 5 pesos me tira al altar, fue porque en Puerto Rico, los que somos de moda, ya eso se dejó de hacer. Pero hace unos, cuando estamos en el cruce, 7 años atrás, cayó la moda que estos profetas, estos salmistas, estaban predicando y como te daban una palabra de bendición, la manera de tú responderle esa bendición que Dios te había dado era dándole una ofrenda al Señor. Sí, te ponían el altar y tú tenías que desde allá el billete de 5, de 10 o de 20 y te decían, si a la medida que esa bendición te llegó, tiene que ser tu ofrenda porque si no Dios no te va a bendecir. Entonces había gente que iba con billetes de 10 y de 50 esperando que la bendición fuera grande y cuando eso llegaba cogían y lo tiraban al altar. Y yo de manera sarcástica digo eso. Pero eso es una barracidad. Eso es una desinformación. Eso es un disparate. Y que yo lo digo de manera sarcástica, no esperando que realmente usted haga eso. Porque la bendición no tiene nada que ver con lo material. Amén. Pero Señor. Y se añade que yo en forma, bueno, y ya lo estamos viendo. ¿Verdad? Mire cómo se dispararon los huevos. Una docena de huevos, 11, yo vi una en $15. Yo también lo compré corriendo. Y cuando lo fui a buscar ya estaban en 15. Compré 2, ¿sabes? Y cuando lo fui a buscar ya estaban en 15. ¿Sabe? Usted tiene que trabajar 1 hora de trabajo para comprarse una docena de huevos. Y yo lo dije en octubre, que la cosa se iba a poner fea. En octubre, y está grabado. Pero, ¿verdad? A mí no me gusta el título de profeta, pero Dios le habla a esta iglesia de una manera especial. Así que mejor sopórteme un poquito, métase en la palabra, porque lo que yo lo estoy librando es de este juicio. Yo lo estoy librando de ese juicio a usted. Y ahí no hay diálogo. Ahí cuando Dios diga, se acabó, se acabó. Se acabó. Pero yo siempre lo he visto como que la persona tendrá la oportunidad de ver a Cristo. Van a ver a Cristo. Pero para condenación, no para salvación. Nuestra salvación es en la tierra. Es aquí. Mientras estamos en vida. Va a ser un sufrimiento terrible, Glenda. Ya no puedes hacer nada. Eso va a estar brutal. Imagino que es que mire, yo no veo un Cristo vengativo, yo veo un Cristo de justicia. Si va a ser así, puede ser que sí, puede ser que no. Porque ya de por sí el sufrimiento, es que nosotros no tenemos idea. Nosotros no tenemos idea de lo que es ese sufrimiento. Pero esto es un sufrimiento que ni tan siquiera se compara al sufrimiento de una madre cuando pierde un hijo. Es más profundo todavía. Cuando usted mira el contexto, la etimología de la palabra, el sufrimiento, bueno, ni aún el Lázaro y el rico, de hecho interesante, un rico, dice rico, amén. Amarre ese rico a lo que yo le explicaba a usted el domingo y lo que expliqué ahorita. La riqueza era supuestamente salvación y esta persona estaba en el lugar de tormento y sufrimiento. Eso multiplicado
y él se está quejando porque no soporta estar en ese lugar. Y aquí nos dice que va a ser algo peor que eso. Y se añade que es eterno. No acaba. No acaba. O sea, yo estoy tratando de ya cerrar con esto para que usted entienda de lo que Cristo le quiere librar a usted. Y Cristo no te pide que vengas a Él por eso. Él te dice que vengas a Él porque te ama. Porque lo que nosotros no acabamos de entender es, Elizabeth, es lo que le costó a Cristo la salvación. Que recuerda que a veces que yo entro en ese tema y se me hace hasta difícil explicarlo. Porque usted tendría que estar en el paradigma de Jesús para entender lo que le costó a Jesús salvarte. Y nosotros no lo podemos entender porque no somos Dios. ¿Me sigue, don José? Tú tendrías que ser Dios para poder entender lo que a Jesús le costó la salvación. Así que Él te va a demandar conforme a lo que te ha dado. No es un capricho de Él, es conforme a lo que te ha dado. Yo creo que ya no tengo manera de explicarlo. Usted que se conectó ahora, le exhorto, véalo desde el principio y quizá entonces pueda. El 21 ya la cosa se está poniendo buena para la iglesia. Ahí la promesa ya está espectacular. Que se acaba en el 24, ¿verdad? En el 22. El 21 es espectacular y el 22 yo creo que el miércoles que viene lo cogemos los dos. Porque no solamente que son cortos, es que vamos a ver ahí lo espectacular que Dios tiene para nosotros. Sea fiel al Señor. Amén.